La noche cae sobre Buenos Aires en 1840, un manto de oscuridad y silencio que, en lugar de traer paz, destila un pavor helado que se aferra a las paredes de las casonas coloniales. Dentro de una de ellas, en la opulenta residencia de un comerciante de cueros, se celebra una tertulia. La luz de los candelabros de plata arranca destellos dorados de los vestidos de seda de las damas y del pulido de las botas de los caballeros, pero no logra disipar la tensión que flota en el aire, espesa como el humo de los cigarros. Cada invitado, sin excepción, ostenta en la solapa la obligatoria divisa punzó, un trozo de cinta de un rojo sangre que grita una lealtad forzada al régimen. Una mujer, esposa de un poderoso estanciero, deja escapar un comentario aparentemente inocente, una queja velada sobre los precios del ganado. De inmediato, las risas se congelan en el aire. Las conversaciones se apagan en un murmullo incómodo y las miradas se desvían hacia los tapices flamencos, hacia cualquier lugar que no sea su rostro, ahora pálido. En un rincón sombrío del salón, un hombre de rostro adusto, cuyo único adorno es una mirada penetrante y fría, anota algo en una pequeña libreta de cuero. Nadie conoce su nombre, pero todos sienten un escalofrío en la nuca al comprender lo que representa. Es un ojo de la mazorca, la temida policía política. A kilómetros de allí, en su imponente residencia de Palermo de San Benito, Juan Manuel de Rosas, el patriarca sombrio, no necesita alzar la voz para ser obedecido. Su poder no reside en el filo de la espada, sino en este silencio preñado de miedo que él mismo ha cultivado. Él ve la nación no como una república de ciudadanos, sino como su estancia personal, un vasto territorio poblado por un ganado humano que debe ser domado. La brutalidad de sus mazorqueros es una leyenda susurrada en los callejones, pero lo que la historia oficial aún no comprende del todo es el método. No era un simple caos sanguinario, sino una sofisticada máquina de control psicológico, una obra de ingeniería del pavor. Y la clave de su funcionamiento, la verdad oculta tras el terror, no se encontraba en los decretos públicos ni en los discursos encendidos, sino en un lugar insospechado, sus meticulosos y secretos libros de contabilidad. Este hombre, Juan Manuel de Rosas, no es un tirano surgido de la nada, sino el producto inevitable de una tierra fracturada y sangrante. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, apenas liberadas del yugo español, son un caldero hirviente de ambiciones, odios y sueños rotos. La joven nación está partida en dos mitades irreconciliables, una herida abierta que se niega a cicatrizar. Por un lado están los unitarios, la élite ilustrada y cosmopolita de Buenos Aires, hombres que han leído a Rousseau y a Voltaire, que visten levitas a la moda europea y sueñan con un gobierno centralista, una réplica de las capitales del viejo continente a orillas del Plata. Para ellos, el progreso es sinónimo de orden, civilización y control. Desde el puerto, por otro lado, rugen los federales, los caudillos de las provincias interiores, hombres de a caballo cuya piel está curtida por el sol de la pampa y cuyas manos conocen mejor el lazo que la pluma. Son los señores de la tierra, desconfiados de los intelectuales porteños a quienes ven como traidores a la esencia criolla. Defienden con fiereza la autonomía de sus provincias y representan, a los ojos de sus enemigos, la barbarie indómita del campo. Este no es solo un conflicto político, es un choque de civilizaciones, un trauma histórico que revive la eterna lucha entre la metrópoli y el interior, entre la Europa importada y la América profunda. Y lo que Guzmán descubrió ese día sangriento no solo cambió su destino, sino el de millones de hispanoamericanos que hoy, siglos después, aún cargan con las complejidades de esa historia. Si sientes la llamada de la verdad y deseas entender profundamente nuestras raíces, dale me gusta
y suscríbete. Lo que viene te hará reflexionar sobre por qué somos como somos y cómo las decisiones de hace siglos aún resuenan en nuestra identidad colectiva. El punto de no retorno, la chispa que incendiará la pradera, será el fusilamiento del gobernador federal Manuel Dorrego en 1828, una ejecución sumaria ordenada por el general unitario Juan Lavalle. Ese acto se convierte en la traición definitiva, la prueba irrefutable para los federales de que sus adversarios, los civilizados doctores de la ciudad, no conocen el honor y solo entienden el lenguaje de la pólvora. El eco de los disparos que acabaron con la vida de Dorrego resuena en cada pulpería y en cada rancho de la campaña. Para los federales no ha sido una ejecución, sino un asesinato, un sacrilegio contra la voluntad popular. Un sudor frío recorre la espalda de los estancieros al imaginar que el mismo destino les aguarda si los doctores de Buenos Aires consolidan su poder. El sabor a traición es amargo en la boca de los gauchos, quienes ven en la muerte de su líder la profanación de sus valores más sagrados, la lealtad y la palabra empeñada. Es en este vacío de poder y en este clamor de venganza donde la figura de Juan Manuel de Rosas se agiganta hasta adquirir proporciones míticas. Él, un estanciero pragmático y astuto, comprende el alma del Pampa como ningún otro. Sabe que para domar el caos no bastan las leyes escritas en papel. Se necesita una autoridad que se sienta en la piel, un poder tan real y tangible como el filo de un facón. Elegido gobernador en 1829, se erige no como un presidente, sino como el restaurador de las leyes. Un título que ya anuncia su verdadera intención, no gobernar, sino imponer un orden patriarcal. La legislatura, aterrorizada por la anarquía, le concede facultades extraordinarias, un cheque en blanco para pacificar la provincia a cualquier costo. Y el precio humano de esa paz impuesta será la creación de la Sociedad Popular Restauradora y su brazo ejecutor, la temible mazorca. La divisa, mueran los tintos salvajes unitarios, deja de ser un simple eslogan político para convertirse en una sentencia de muerte, una licencia para matar que se ejecuta a plena luz del día en las calles de Buenos Aires. El rojo punzó, color del federalismo, tiñe no solo las solapas, sino también los adoquines, con la sangre de los opositores. La ciudad, antes epicentro de las ideas liberales, aprende a callar, a susurrar, a temer. Cada ciudadano siente una opresión en el pecho, la certeza de que cualquier palabra imprudente puede ser la última. El terror, sin embargo, no se manifiesta únicamente en la violencia física explícita. Rosas, con una intuición psicológica formidable, comprende que el miedo más eficaz no es el que se ve, sino el que se imagina, el que anida en el corazón y envenena las relaciones humanas más íntimas. Su sistema no busca solo eliminar enemigos, sino crear un estado de paranoia generalizada que disuelva cualquier atisbo de confianza y solidaridad entre sus oponentes. El aire de Buenos Aires se enrarece cargado de sospechas. El aroma del café en los salones se mezcla con el hedor de la delación. Un silencio antinatural cae sobre las reuniones familiares, donde un yerno puede estar escuchando las quejas de su suegro para luego reportarlas a cambio de un favor, o un hermano puede sacrificar a otro por una vieja rencilla de herencia. Rosas ha desatado los demonios de la miseria humana y los ha puesto a su servicio. La mazorca no es solo una horda de matones, es el instrumento visible de un sistema invisible de vigilancia y control. Pero hay algo más, una pieza que falta en el rompecabezas de su poder, una verdad oculta que va más allá de la simple represión. Se susurra entre los pocos que se atreven a pensar que el poder del restaurador no se sostiene solo en las dagas de sus esbirros, sino en algo mucho más profundo y organizado.
Una gota de sudor frío resbala por la sien de un comerciante al darse cuenta de que Rosas parece conocer secretos que nadie debería saber. Deudas inconfesables, amoríos prohibidos, flaquezas ocultas tras una fachada de respetabilidad. ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde emana esa omnisciencia que le permite anticipar cada movimiento, cada conspiración, cada traición? La respuesta no está en los cuarteles ni en las oficinas de gobierno, sino en un lugar mucho más mundano y por ello mucho más siniestro. Estaba a punto de revelarse que el mayor caudillo de la historia argentina era, ante todo, un metódico y obsesivo contador. Pero lo que registraba en sus libros no eran cabezas de ganado, sino las almas de los hombres. Para comprender la raíz de este dilema que desgarró a la Argentina, debemos retroceder en el tiempo, a los días febriles que siguieron a la Revolución de Mayo. El aire de 1810 olía a pólvora, a libertad y a una incertidumbre vertiginosa. La expulsión de los españoles dejó un inmenso vacío de poder, una sensación de orfandad que las Provincias Unidas del Río de la Plata no supieron cómo llenar. La euforia inicial dio paso rápidamente a una lucha encarnizada por definir el alma de la nueva nación. En el puerto de Buenos Aires, la luz de las ideas europeas entraba a raudales, iluminando las mentes de una élite que soñaba con una república centralizada, moderna y homogénea. Miraban a Francia, a Inglaterra, y sentían un profundo desdén por el caos y la barbarie que, según ellos, reinaba en el interior. Sentían en sus hombros la tensión de ser los arquitectos de un nuevo Estado, y en su visión no había lugar para las autonomías provinciales, que consideraban rémoras del pasado feudal. Pero fuera del alcance de las luces del puerto, en la inmensidad de la pampa, se forjaba una realidad completamente distinta. Allí, el poder no emanaba de los libros de derecho, sino de la fuerza personal, del carisma y de la lealtad a un líder, el caudillo. Hombres como Rosas, Facundo Quiroga o Estanislao López eran los verdaderos soberanos de sus tierras, estancieros convertidos en jefes, militares que ofrecían protección y orden a cambio de una lealtad incondicional. El sonido que definía sus dominios no era el de los debates parlamentarios, sino el galope de los caballos y el entrechocar del acero. Estos caudillos, al frente de sus ejércitos de gauchos, veían a Buenos Aires no como la capital natural, sino como una hermana arrogante que pretendía quedarse con toda la herencia, especialmente con los suculentos ingresos de la aduana. La tensión entre el puerto y las provincias no era solo económica, era una fractura existencial, el germen de una guerra civil que parecía inevitable. El conflicto latente estalla en una violencia abierta que se prolongará por décadas. Las guerras civiles argentinas no son batallas ordenadas, sino una sucesión de enfrentamientos brutales, de cargas de caballería a lanza y de degüellos sin piedad. El paisaje visual de la época es de una crudeza sobrecogedora. Columnas de polvo levantadas por los cascos de los caballos en el horizonte de la pampa, el brillo siniestro de las lanzas y los facones bajo el sol implacable, y el rojo intenso de los ponchos federales manchados con la sangre de los uniformes azules de los unitarios. El olor metálico de la sangre se mezcla con el aroma del cuero de las monturas y el sudor de los hombres y las bestias. La guerra es total y no distingue entre combatientes y civiles. Un escalofrío recorre la espina dorsal de los habitantes de los pueblos al escuchar a lo lejos el avance de una montonera, un sonido que presagia saqueos, violencia y muerte. En este escenario de anarquía, la figura del caudillo se consolida como la única garantía de orden. Rosas, en Buenos Aires, es el más poderoso de todos. Su estancia,
Los Cerrillos se convierte en el modelo con el que pretende gobernar la provincia y eventualmente toda la confederación. Él, como patrón, exige una obediencia ciega, pero a cambio ofrece una protección paternalista. Él entiende que el gaucho no sigue ideas abstractas como república o constitución, sino a hombres de carne y hueso. Su pragmatismo es absoluto. Sabe cuándo ser generoso y cuándo ser implacable, cuándo repartir sal y yerba mate y cuándo ordenar un fusilamiento sumario. Su poder se cimienta en una profunda comprensión de la psicología de su gente, una habilidad que más tarde refinará hasta convertirla en un arma de control masivo, preparando el terreno para el sistema que estaba por desatar. La ideología que sustenta esta división es la tristemente célebre dicotomía de civilización o barbarie, popularizada por el escritor unitario Domingo Faustino Sarmiento. Para él y su facción, la civilización era Europa. Las leyes, las ciudades planificadas, la educación formal, la agricultura, el frac y la levita. Era la razón imponiéndose sobre la naturaleza salvaje. La barbarie, en cambio, era la esencia misma de la América profunda, el gaucho errante, la pampa infinita, el caudillo autoritario, el poncho y la violencia instintiva. Desde su perspectiva, el federalismo de Rosas era la encarnación de esa barbarie, un retroceso a un estado primitivo que debía ser extirpado para que la nación pudiese progresar. El brillo de la plata en las mesas de los salones de Buenos Aires contrastaba con la tierra reseca de las provincias, y esta imagen visual encapsulaba la fractura. Los unitarios sentían la responsabilidad casi mesiánica de educar al pueblo, aunque fuera por la fuerza. No comprendían o no querían comprender que para el hombre del interior, esa supuesta barbarie era su identidad, su forma de vida, su código de honor. El federalismo no era solo un sistema político, era una expresión cultural de resistencia contra una modernidad que los despreciaba y los excluía. Esta incapacidad para dialogar, para entender al otro, convierte el debate político en una guerra santa, donde cada bando se siente justificado para aniquilar al contrario en nombre de un bien superior. Se produce una parálisis en el corazón, una incapacidad para la empatía que envenenará el alma argentina y hará del exterminio del adversario una opción política válida y hasta deseable. El punto de quiebre emocional y político, el evento que transforma la desconfianza en un odio inextinguible, es el fusilamiento de Manuel Dorrego en diciembre de 1828. Dorrego, gobernador federal de Buenos Aires, era inmensamente popular entre las clases bajas, un líder carismático que representaba las aspiraciones del pueblo. Tras un golpe de Estado, el general unitario Juan Lavalle lo captura y, sin juicio previo, aconsejado por los ideólogos unitarios más duros, ordena su ejecución. La noticia cae como una bomba en el campo federal. La imagen de Dorrego, de pie frente al pelotón de fusilamiento, se convierte en un ícono, en la estampa del mártir traicionado por la civilización ilustrada. Se siente una punzada de rabia y desolación en el pecho de cada federal. ¿De qué servían las leyes y las constituciones si los doctores de la ciudad las violaban? Y para asesinar a un gobernador electo. El asesinato de Dorrego es la prueba definitiva, la justificación moral que Rosas necesitaba para desatar su propia furia restauradora. A partir de ese momento, la lucha adquiere un nuevo cariz. Ya no se trata de una disputa por la organización del Estado, se trata de venganza. Rosas se presenta a sí mismo como el vengador de Dorrego, el único capaz de restaurar el orden profanado. Su ascenso al poder en 1829 es aclamado por una población aterrorizada por la guerra civil y sedienta de justicia.
Le otorgan las facultades extraordinarias, no como a un político, sino como a un cirujano al que se le permite amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo de la nación. La sangre de Dorrego legitima la sangre que está por venir. El choque de visiones del mundo es absoluto y se manifiesta en cada aspecto de la vida cotidiana. Ser unitario o federal no es solo una afiliación política. Es una identidad que define cómo vistes, cómo hablas e incluso cómo te peinas. Los unitarios se dejan crecer la barba en U, mientras que los federales llevan largas patillas y se afeitan la barbilla. El color azul celeste de los unitarios es prohibido y perseguido, mientras que el rojo punzó se vuelve omnipresente y obligatorio, un símbolo sofocante de adhesión al régimen. El sonido de la ciudad cambia. Las canciones patrióticas federales resuenan en las pulperías, mientras que cualquier música o literatura asociada a los unitarios es considerada subversiva. Se siente una tensión constante en los hombros de la gente, la necesidad de vigilar cada palabra, cada gesto. El régimen de Rosas busca borrar sistemáticamente la cultura del enemigo, creando una atmósfera de unanimidad forzada. Esta guerra cultural es tan importante como la militar, porque Rosas entiende que para dominar completamente no basta con controlar los cuerpos. Es necesario conquistar las mentes y los corazones, o al menos paralizarlos de miedo. Se prohíben los libros franceses, se cierran los periódicos opositores y se impone un discurso único que glorifica al restaurador como el salvador de la patria y demoniza a los unitarios como agentes extranjeros y inmundos salvajes. La complejidad del pensamiento es reemplazada por la simpleza brutal del eslogan, una estrategia que anula la capacidad de reflexión y fomenta una lealtad fanática. El dilema entre orden y libertad se resuelve de la manera más drástica. La libertad es sacrificada en el altar de un orden impuesto por el terror. Este clima de polarización extrema crea la encrucijada moral que definirá a toda una generación. En el centro de esta tormenta, figuras como el propio Rosas o los líderes unitarios se enfrentan a decisiones que tendrán consecuencias devastadoras. Moctezuma, en su tiempo, se encontró ante la encrucijada de recibir a Cortés como a un dios o a un invasor, una decisión cargada de implicaciones cósmicas. De manera similar, los líderes de la Argentina de 1830 deben elegir un camino en medio de una niebla de odio y propaganda. Es justificable usar el terror para imponer la paz. Es legítimo aliarse con potencias extranjeras para derrocar a un tirano, aun a riesgo de sacrificar la soberanía nacional. Estas no son preguntas abstractas, son dilemas que se pagan con sangre. Un escalofrío recorre a un joven estanciero federal cuando recibe la orden de ejecutar a un prisionero unitario que, quizás, fue su amigo de la infancia. Un nudo se forma en la garganta de un intelectual unitario en 1900. El exilio al escribir un panfleto pidiendo la intervención francesa, sabiendo que traerá la guerra a su propia tierra. En este punto de la historia, la reflexión se vuelve crucial. ¿Qué harías tú en su lugar, siendo el líder de toda una civilización ante lo desconocido? Deja tu opinión en los comentarios y dime desde qué país de nuestra América me estás acompañando en esta jornada para que juntos exploremos cómo estas antiguas decisiones aún moldean nuestras realidades actuales. La tragedia de 1907. Este período es que la violencia genera más violencia, creando un ciclo de venganza del que parece imposible escapar. Cada atrocidad cometida por un bando justifica la siguiente del otro, hundiendo al país en una espiral de autodestrucción. La tensión cultural se agudiza con la instrumentalización de la religión y el nacionalismo. Rosas, un hombre pragmático y poco devoto en lo personal, comprende el inmenso poder de la Iglesia Católica como herramienta de control social.
Su retrato se coloca en los altares de las iglesias, a menudo junto a la imagen de Cristo, y los sacerdotes son obligados a predicar sermones a favor del santo federalismo. La liturgia se tiñe de política. Rezar por el restaurador se convierte en un deber cristiano. El aroma a incienso en las naves de las iglesias se mezcla con el tufillo del miedo político, y los fieles sienten la mirada vigilante de los agentes de la mazorca, incluso en el confesionario. Cualquiera que se atreva a cuestionar esta fusión sacrílega entre fe y política es tildado no solo de unitario, sino de hereje, de enemigo de Dios y de la patria. Al mismo tiempo, Rosas se erige como el gran defensor de la soberanía nacional frente a las potencias europeas. Durante su gobierno enfrenta bloqueos navales de Francia e Inglaterra, quienes buscan imponer sus intereses comerciales por la fuerza. La imagen de los imponentes barcos de guerra europeos anclados en el Río de la Plata, una amenaza visual constante, le sirve de pretexto perfecto. Rosas utiliza estos conflictos para avivar un fervor nacionalista, presentándose como el único capaz de proteger a la patria de la arrogancia extranjera. Acusa a los unitarios exiliados de ser meros títeres de Europa, de querer entregar el país. Esta narrativa es increíblemente eficaz. Une al pueblo contra un enemigo externo común y consolida su imagen de líder indispensable. Un suspiro de orgullo patriótico se escapa del pecho de muchos argentinos que, aunque aborrezcan sus métodos, admiran su firmeza frente a los imperios. A pesar de la aparente unidad forzada, las tensiones internas continúan royendo los cimientos del régimen. El sistema de Rosas se basa en un delicado equilibrio de lealtades personales, favores y, sobre todo, miedo. Pero este equilibrio es frágil. En las provincias, otros caudillos federales, hombres tan ambiciosos y autoritarios como él, resienten su hegemonía. Justo José de Urquiza, el poderoso gobernador de Entre Ríos, es su principal aliado, pero también su mayor amenaza potencial. El sonido del río Paraná, que separa sus dominios, es un recordatorio constante de esa frontera inestable. Urquiza observa con creciente recelo cómo Rosas se perpetúa en el poder, negándose a sancionar una constitución nacional que organizaría el país y repartiría los ingresos de la aduana de Buenos Aires. Una sensación de impaciencia comienza a crecer en su interior. Siente que la tiranía de Rosas, que en un principio fue un mal necesario para acabar con la anarquía unitaria, se ha convertido ahora en el principal obstáculo para el progreso y la unificación real del país. La tensión entre ambos líderes es palpable, una calma tensa que precede a la tormenta. Ambos saben que su alianza es una conveniencia temporal y que tarde o temprano, el choque entre los dos hombres más poderosos de la Confederación será inevitable. El destino de la Argentina pende de un hilo, y ese hilo es la compleja relación entre estos dos caudillos, antiguos compañeros de armas que el poder está convirtiendo lentamente en enemigos mortales. Pero Rosas, confiado en su sistema de control, subestima la profundidad del resentimiento que está gestándose más allá de las fronteras de su provincia. Los grandes obstáculos para una coexistencia pacífica no son solo las ambiciones personales, sino las estructuras profundas de poder. La corona española ha sido expulsada, pero el modelo mental colonial persiste. Rosas, en esencia, actúa como un virrey, gobernando Buenos Aires como un feudo personal y tratando a las demás provincias como territorios subordinados. El concepto de una nación de ciudadanos iguales ante la ley es una quimera lejana. La economía, basada en la estancia y la exportación de cuero y carne salada, perpetúa una estructura social jerárquica y autoritaria. El estanciero es el señor absoluto en sus dominios, y Rosas
simplemente proyecta ese modelo a toda la nación. El aire mismo parece impregnado de esta herencia de mando y obediencia. A esto se suman los dogmas de una iglesia conservadora, que ve con espanto las ideas liberales de los unitarios y prefiere aliarse con el orden autoritario de Rosas, que al menos garantiza sus privilegios. Y por supuesto, está la ambición personal, el deseo de poder que consume a los hombres de esta era. Cada caudillo, cada general, cada político se siente llamado por el destino a ser el salvador de la patria y está dispuesto a eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. El corazón late con una intensidad desmedida, no por amor a la patria, sino por la sed de gloria personal. En este contexto, cualquier intento de diálogo o de compromiso está condenado al fracaso. Las fuerzas centrífugas son demasiado poderosas y el país parece destinado a desintegrarse o a ser sometido por la mano de hierro del hombre más fuerte. La tragedia argentina es que la única solución que encuentran sus líderes para el problema del desorden es la tiranía. La jornada interna de Juan Manuel de Rosas es la de un hombre complejo, lleno de contradicciones. No es el monstruo unidimensional que pintan sus enemigos. Criado en la dura vida de la estancia, aprendió desde joven a leer la naturaleza y a los hombres con la misma agudeza. El olor a campo, a bosta de caballo y a cuero mojado es el aroma de su formación. Es meticuloso, ordenado y obsesivo con el control, rasgos que aplicó primero a la administración de sus propiedades y luego al gobierno de la provincia. Su visión del mundo es pragmática y brutalmente simple. El mundo se divide en amigos y enemigos, leales y traidores. No tiene tiempo para las sutilezas ideológicas de los doctores de la ciudad. Su mayor dilema moral, si es que alguna vez lo sintió, fue la elección entre el caos sangriento de la guerra civil y la paz opresiva de su tiranía. Él se convence a sí mismo y a los demás de que sus métodos, por crueles que sean, son un mal necesario para salvar a la patria de la disolución. Un suspiro de resignación, quizás, se le escapa en la soledad de su despacho al firmar una sentencia de muerte, convenciéndose de que es por un bien mayor. Pero con el tiempo, el poder absoluto comienza a corromperlo. La paranoia se apodera de él, ve conspiraciones en todas partes. Su red de espías y delatores se expande, no solo para combatir a los unitarios, sino para vigilar a sus propios aliados. El hombre que vino a restaurar las leyes se convierte en la única ley, un patriarca sombrío que confunde el destino de la nación con su propia voluntad. Las pequeñas victorias de Rosas son, en realidad, derrotas para el espíritu de la nación. Cada conspiración unitaria que desmantela, cada levantamiento que aplasta, es una vuelta de tuerca más en su maquinaria represiva. La ejecución de Camila O'Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez en 1848 es un claro ejemplo. Camila, una joven de la alta sociedad porteña, se enamora del sacerdote de su parroquia y huye con él, desafiando todas las convenciones sociales y religiosas. El escándalo es mayúsculo. Rosas, presionado por los sectores más conservadores y por su propia imagen de restaurador de la moral, ordena su captura y fusilamiento a pesar de que ella estaba embarazada. La noticia provoca un escalofrío de horror incluso entre sus propios partidarios. El olor a pólvora de esa ejecución se convierte en un símbolo de la crueldad desmedida del régimen, un acto que revela que ya no hay límites. La decisión de Rosas no es solo un acto de puritanismo, es una demostración de poder. Nadie, absolutamente nadie, puede desafiar su autoridad, ni siquiera en el ámbito de la vida privada. Esta tragedia muestra cómo el restaurador ha pasado de ser un líder político a un juez supremo de la moral pública y privada, un tirano
que se cree con el derecho de decidir sobre la vida y la muerte, basándose no en la ley, sino en su propia y arbitraria concepción del orden. Su poder se ha vuelto absoluto, pero su alma se ha vaciado de cualquier atisbo de compasión. La maquinaria del terror alcanza su máxima sofisticación. La mazorca ya no necesita actuar con tanta frecuencia. La simple amenaza de su existencia es suficiente para mantener a la población aterrorizada. El miedo se ha internalizado. Un padre siente un nudo en el estómago cuando su hijo adolescente repite en casa una consigna federal con un fervor que le parece peligroso. Una mujer siente que el corazón le da un vuelco cuando un vecino la saluda con una frialdad inusual y se pregunta qué habrá dicho o hecho para generar esa desconfianza. El sistema de Rosas ha logrado su objetivo más ambicioso. Ha convertido a cada ciudadano en su propio vigilante y en el vigilante de los demás. La sociedad se ha transformado en una red de susurros y miradas de reojo. El sonido más temido en la noche no es el del trueno, sino el de unos cascos de caballo deteniéndose frente a la puerta de casa. Es en este punto de control casi total donde reside la verdadera naturaleza de su poder. No es el poder de un simple caudillo militar, sino el de un maestro de la manipulación psicológica. Ha logrado atomizar a la sociedad, destruir los lazos de confianza que unen a las personas y dejar a cada individuo solo y aterrorizado frente a su poder omnímodo. Pero esta victoria es pírrica. Un poder basado únicamente en el miedo es, por naturaleza, quebradizo. En el momento en que una fuerza externa lo suficientemente poderosa lo desafíe, todo el edificio, construido sobre cimientos de traición y pavor, se derrumbará con una rapidez asombrosa, porque no está sostenido por la lealtad genuina, sino por la más abyecta de las cobardías. La tensión en la Confederación Argentina, a finales de la década de 1840, es casi insoportable. Se palpa en el aire, densa y eléctrica, como la que precede a una tormenta de verano en la Pampa. Juan Manuel de Rosas, en su palacio de Palermo, se ha convertido en una figura aislada, prisionero de su propia paranoia. Confía en muy pocos. Su red de espías le trae informes diarios, no solo de los movimientos de los unitarios en Montevideo, sino también de las conversaciones privadas de sus propios generales y gobernadores aliados. El olor a cuero y a papel de su despacho se mezcla con el hedor de la sospecha. Relee cartas, analiza informes, conecta puntos invisibles. Siente una opresión en el pecho, la carga de mantener unido por la fuerza un país que amenaza con estallar en pedazos. Mientras tanto, en Entre Ríos, Justo José de Urquiza, su antiguo subordinado, ha llegado a su punto de ruptura. Su provincia, próspera y pujante, se ve asfixiada por el monopolio portuario de Buenos Aires. La visión de los barcos mercantes que pasan por el río Paraná sin poder comerciar libremente es una afrenta diaria a su orgullo y a sus intereses. El sonido del río se convierte para él en un llamado a la acción. Sabe que desafiar a Rosas es un riesgo mortal, una apuesta a todo o nada. Comienza a tejer alianzas en secreto, contactando a otros caudillos descontentos, a los unitarios exiliados e incluso al Imperio del Brasil, enemigo tradicional de la Confederación. La gran revelación de la debilidad intrínseca del sistema rosista está a punto de producirse no a través de un levantamiento popular en Buenos Aires, sino a través de la traición del hombre que más poder había acumulado bajo su sombra. El escenario para el enfrentamiento final se está montando, y con él la inminente exposición de la verdad oculta que sostenía al régimen. El 1 de mayo de 1851, Urquiza emite su pronunciamiento, un decreto por el cual su provincia, Entre Ríos, reasume el ejercicio de su soberanía
y desconoce la autoridad de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. El documento, leído en la plaza principal de Concepción del Uruguay, es una declaración de guerra en toda regla. La noticia viaja a la velocidad del galope y cae como un rayo en Buenos Aires. El eco de esas decisiones resonó por todo el territorio, marcando un antes y un después para innumerables vidas. Urquiza, con su pragmatismo audaz, no solo consolida su liderazgo, sino que aglutina a todos los enemigos de Rosas en una única fuerza, el Ejército Grande. Brasileños, uruguayos, unitarios exiliados y federales disidentes se unen bajo su estandarte. La confrontación central no será una simple batalla, sino el colapso de todo un sistema. Rosas, que durante 20 años había parecido invencible, ve cómo su red de alianzas, construida sobre el miedo y la conveniencia, se desmorona. Muchos de los que lo aclamaban como el Salvador, ahora negocian en secreto con Urquiza. Sienten un vuelco en el estómago, el instinto de supervivencia que les aconseja abandonar el barco que se hunde. Si esta revelación te ha impactado y te ha hecho ver la historia con otros ojos, dale me gusta ahora, porque necesitamos que estas verdades profundas sean conocidas por más personas. Y comparte este video con quien, como tú, busca comprender las raíces de nuestra América. La batalla decisiva, la de Caseros, será el clímax militar, pero la verdadera derrota de Rosas ya ha ocurrido. Su aura de omnipotencia se ha hecho añicos, revelando que su poder no se basaba en la lealtad, sino en una coerción que, al primer desafío serio, se demostró inútil. El 3 de febrero de 1852, los dos ejércitos se encuentran en los campos de Caseros, a las afueras de Buenos Aires. El aire de la mañana es frío y húmedo, cargado con el olor a pasto mojado y la tensión previa al combate. El ejército, grande de Urquiza, mejor equipado y más numeroso, avanza con una determinación implacable. Las tropas de Rosas, en cambio, luchan con desgano. Muchos de sus oficiales y soldados desertan en plena batalla. El estruendo de los cañones y el crepitar de los fusiles es el requiem de una era. Rosas, que observa la batalla desde la azotea del Palomar de Caseros, comprende rápidamente que todo está perdido. Una bala le hiere la mano, un símbolo de su poder que se desangra. La reacción de los pueblos involucrados es de una perplejidad abrumadora. En Buenos Aires, la población que durante 2 décadas había vivido bajo el terror no sabe cómo reaccionar. Hay un silencio aturdido, una mezcla de miedo al cambio y una incipiente esperanza. Los federales más acérrimos sienten un nudo en la garganta, la desolación de ver a su líder, a su tata, derrotado. Los unitarios ocultos y sus familias sienten un suspiro de alivio tan profundo que casi duele. La liberación de un peso que los ha oprimido durante años. La caída del régimen no es un evento glorioso y unánime, sino un mosaico de emociones contradictorias que refleja la profunda división de la sociedad. La nueva orden que se vislumbra en el horizonte no nace de un consenso, sino de la aplastante victoria militar de una facción sobre la otra. Tras la derrota, Rosas huye a toda prisa hacia la ciudad. Disfrazado de marinero para no ser reconocido, con la mano vendada y sangrante, busca refugio en la legación británica. Las palabras que pronuncia en su carta de renuncia, dirigida a la legislatura de Buenos Aires, sellan su destino y el de la nación. «Creo haber llenado mi deber con mis conciudadanos y amigos», escribe, «y si más no hemos hecho en el sostén de la independencia, la identidad y el honor nacionales, es porque más no hemos podido». En estas líneas se condensa la tragedia de su figura. Hasta el final, se ve a sí mismo como un patriota que tomó medidas extremas por el bien del país. No hay en él un atisbo de arrepentimiento.
solo la resignación del hombre fuerte que ha sido superado por una fuerza aún mayor. Su decisión de exiliarse en Inglaterra, bajo la protección de la potencia a la que tantas veces había desafiado, es la ironía final de su vida. El restaurador, el gran defensor del nacionalismo antibritánico, termina sus días como un granjero en las afueras de Southampton. El impacto de su partida es inmediato. Se desata un vacío de poder que es rápidamente llenado por la venganza. Los unitarios regresan del exilio con el corazón lleno de rencor. El sabor amargo de años de persecución, confiscaciones y asesinatos exige una retribución. La pacificación que prometen será tan brutal como el régimen que vienen a reemplazar, demostrando que la violencia, una vez desatada, es una bestia difícil de volver a enjaular. El desfecho inmediato es el comienzo de una nueva purga, pero esta vez con los colores invertidos. Los símbolos del rosismo son profanados. El rojo punzó es arrancado, con furia de las solapas y las fachadas de las casas. El retrato de Rosas es quemado en hogueras públicas, un intento de borrar su imagen de la memoria colectiva. Pero el acto más revelador ocurre cuando las nuevas autoridades entran en la abandonada residencia de Palermo de San Benito. En su interior, en un compartimento secreto, hallan el verdadero archivo del poder rosista, sus libros de contabilidad privados. La visión de esos volúmenes de cuero, perfectamente ordenados, provoca un escalofrío en quienes los descubren. Al abrirlos, no encuentran registros de gastos militares ni de finanzas públicas. Lo que ven es algo mucho más siniestro, un meticuloso y detallado catálogo de las debilidades humanas de toda la élite porteña. Nombres, fechas, deudas de juego, adulterios, disputas familiares, comentarios imprudentes susurrados en una cena. Cada página es un testamento de la traición y la delación. La revelación es demoledora. Se dan cuenta de que Rosas no los gobernó solo con la daga, sino con sus propios secretos. La sensación que embarga a los vencedores no es solo de triunfo, sino de una profunda náusea. Comprenden que el tirano no era solo un hombre, sino un sistema que se alimentaba de la miseria moral de la propia sociedad que decía proteger, una verdad oculta que cambiaría para siempre la percepción de esa era oscura. Con Rosas en el exilio y sus libros secretos expuestos a la luz, una nueva realidad comienza a tomar forma, pero no es la república virtuosa y armónica con la que soñaban los unitarios. La caída del tirano no purga a la sociedad de sus vicios, por el contrario, los exacerba. La nueva orden política se establece sobre la base de la proscripción y la venganza. El general Urquiza, el vencedor de Caseros, intenta organizar el país bajo una constitución federal, pero Buenos Aires, liderada por los unitarios más intransigentes, se niega a unirse, desatando una nueva década de guerras civiles. El aire de la victoria se enrarece rápidamente con el olor a pólvora de nuevos enfrentamientos. Se confiscan las propiedades de los partidarios de Rosas. Se les prohíbe ocupar cargos públicos y muchos son ejecutados sumariamente o forzados al exilio. El famoso verdugo de la mazorca, Leandro Alén, es fusilado y su cuerpo colgado durante horas en la Plaza de la Victoria, un espectáculo visual macabro que busca simbolizar el fin de una era, pero que en realidad solo perpetúa el ciclo de la violencia. La sensación física es la de una herida que, en lugar de ser limpiada y suturada, es abierta de nuevo y frotada con sal. Se establece una nueva ortodoxia histórica. Rosas es oficialmente decretado reo de lesa patria, y su figura es convertida en la encarnación de todos los males. Esta condena, sin embargo, es tan monolítica y carente de matices como lo fue el culto a su personalidad.
impidiendo una comprensión real y profunda de uno de los períodos más complejos y formativos de la historia argentina. La nueva realidad es, en muchos sentidos, un espejo de la antigua, solo que con los actores en roles invertidos. El impacto de estas 2 décadas de terror y de la posterior reacción se extiende como una onda expansiva, afectando a generaciones futuras y moldeando la identidad no solo de Argentina, sino de toda Hispanoamérica. La brutalidad del conflicto deja cicatrices imborrables. En el plano social, se consolida una cultura de desconfianza profunda hacia el poder político y, lo que es más grave, hacia el prójimo. La experiencia de vivir en una sociedad donde el vecino, el amigo o el familiar podían ser un delator, deja un sedimento de paranoia que envenenará las relaciones sociales durante más de un siglo. El corazón de la comunidad ha quedado dañado. En el ámbito político, la dicotomía irreconciliable entre unitarios y federales, entre civilización y barbarie, se perpetúa bajo diferentes nombres, creando una tradición de faccionalismo y de grietas que dificultan la construcción de un proyecto nacional inclusivo. La figura de Rosas se convierte en un arquetipo que divide las aguas hasta el día de hoy. Para algunos, es el tirano sanguinario que ahogó la República en sangre y retrasó el progreso. Para otros, es el nacionalista heroico que defendió la soberanía, impidió la desintegración del país y representó los intereses populares frente a las élites europeizantes. Esta incapacidad para acordar una narrativa común sobre el pasado revela un trauma no resuelto. El legado más perdurable del rosismo y de su caída es esta fractura emocional e ideológica, una herida que sigue supurando y que explica muchas de las dificultades de la Argentina moderna para construir consensos y una institucionalidad estable. La reflexión sobre la transformación que supuso la era de Rosas nos obliga a enfrentar la complejidad de nuestra propia historia. Rosas no fue una anomalía, sino una consecuencia. Su autoritarismo fue la respuesta brutal a la anarquía y al fracaso de las élites ilustradas para construir un orden viable tras la independencia. Su régimen, aunque opresivo, cumplió ciertas funciones estatales, impuso un orden interno, defendió las fronteras y forjó, a sangre y fuego, una precaria identidad nacional frente a las amenazas externas. El sabor que deja su legado es agridulce. Nos obliga a preguntarnos si el orden, cualquier orden, es preferible al caos. ¿Son las tiranías en ciertos momentos históricos un mal necesario para evitar males mayores como la disolución nacional? La lección que parece emerger de la caída de Rosas es que la violencia, utilizada como herramienta política fundamental, engendra inevitablemente más violencia. El terror de la mazorca fue respondido con el terror de los vencedores de Caseros. La intolerancia de un bando alimentó la intolerancia del otro. Se siente un profundo suspiro de melancolía al constatar que la oportunidad de fundar una república basada en el respeto a la ley y a las diferencias fue ahogada en sangre por ambas facciones. La transformación civilizatoria que se produjo no fue la victoria de la libertad sobre la tiranía, sino la sustitución de una forma de autoritarismo por otra, dejando intacta la matriz cultural de la violencia y la exclusión como formas válidas de hacer política. La historia oculta de los libros de contabilidad de Rosas es un recordatorio sombrío de que el control social más efectivo a menudo se disfraza de orden y se alimenta de nuestras propias debilidades. El eco de los pasos de Rosas en su exilio inglés se desvaneció hace mucho tiempo, pero su sombra se proyecta, larga y persistente, sobre el paisaje político y cultural de América Latina.
La historia de su ascenso y caída, y especialmente la revelación de su metódica contabilidad del terror, trasciende las fronteras de Argentina para convertirse en un espejo oscuro en el que todo nuestro continente puede reconocerse. El sistema de Rosas, esa perfecta maquinaria de miedo que transformaba las debilidades personales en instrumentos de control estatal, no fue, lamentablemente, una invención única. Se convirtió en un arquetipo, un modelo de poder que con diferentes nombres y bajo distintas banderas ideológicas se replicaría una y otra vez en nuestra región. La imagen de ese libro de contabilidad, con su caligrafía precisa, registrando los pecados y secretos de los ciudadanos, es una metáfora escalofriante del poder que busca penetrar en la esfera más íntima del ser humano para anular su voluntad. Desde las dictaduras militares del siglo XX, con sus sofisticados servicios de inteligencia y sus redes de soplones, hasta las formas más sutiles de control social en democracias frágiles, donde la polarización y la difamación en redes sociales se usan para destruir reputaciones y sembrar la desconfianza, el método de Rosas perdura. El sabor amargo de la traición y la sensación de vulnerabilidad ante un poder que parece saberlo todo sobre nosotros son experiencias que, tristemente, conectan a muchas generaciones de hispanoamericanos. La historia de Rosas nos deja con una pregunta incómoda pero esencial. ¿Cuántos restauradores hemos aplaudido? ¿Cuántas veces hemos aceptado sacrificar nuestra libertad en el altar de una promesa de orden, sin darnos cuenta de que ese orden se construye sobre la destrucción de la confianza, el pilar fundamental de cualquier sociedad sana? Porque esas complejas decisiones de hace siglos siguen tejiendo la trama de quiénes somos como pueblos latinos hoy. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo eventos tan lejanos siguen influyendo en tu vida y en tu entorno? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia te ayudó a conectar mejor con nuestras raíces, compártela con otros latinos que también buscan entender su verdadera y profunda historia. Solo al mirar nuestro pasado con honestidad, podemos construir un futuro con mayor conciencia.